Eh, quiero, antes de continuar, este, quiero hacer un reconocimiento y a la partida que en lo personal a mí me dejó impactado de nuestra amiga, la notaria Georgina Yolanda Caguas, quien fue una excelente asistente y alumna de todos los cursos. A donde había curso, ahí estaba la licenciada Caguas. Y yo les quiero pedir a todos respetuosamente que en memoria de ella, porque es el primer evento académico en el que no estará, este, le mandemos un fuerte aplauso hasta el cielo en reconocimiento a su constancia y a su disciplina y a su amor al notariado. Por favor. Bueno, Siempre, listo. siempre la recordaremos, José Carlos, como una persona muy entusiasta, muy dedicada y en primera fila de las Así primeras. es. Sí. Así es. Siempre, siempre, siempre en primera fila. Siempre yo incluso unos días antes le había bromeado y le había yo dicho a Mauricio delante de ella, le dije, ya le vamos a dejar un micrófono a la licenciada Caguas y otra a Ramsés Capitanachi, porque son los más activos y los que más participan y están atentos. En fin, pues la vamos a extrañar mucho. Siempre va a estar presente. Ahora sí, mi querido Jorge, pues continuamos con el comentario de lo que nos reúne hoy, las reformas que están ya preparadas y que están por salir, publicadas, de la ley de lavado de dinero como ordinariamente o llanamente la conocemos. Así es que no necesitas mayor presentación, notario de la demarcación de Jalapa con residencia en Banderilla y quien se ha dedicado últimamente a revisar y a estudiar la ley de lavado de dinero y todas sus leyes que van circundantes o que van en concordancia con la misma. Adelante, Jorge, por favor. Muchas gracias, Joaquín, presidente, mi querido vocal académico José Carlos. Muchas gracias por brindarme este espacio. Este espacio surge por la inquietud de transmitir y obviamente la preocupación evidente del Consejo de mantenernos actualizados en este tema. Es un tema un tanto delicado en cuanto a pues, los resultados que se dan de las visitas que ha habido últimamente y todo esto. Esta reforma ya está aprobada, fue aprobada primero por el Senado, el día 30 de junio se aprobó por la Cámara de Diputados y estamos en espera de que entre en vigor, ya nada más es su publicación y entra en vigor al día siguiente su publicación. Es por ello que platicando con Joaquín y con José Carlos, les planteaba la idea y gracias a esto pues abrieron el espacio para poder hacer una charla previa a la entrada en vigor, que así, digo, había muchas sospechas de que se entrara en vigor el viernes pasado, bueno, que se publicara el viernes pasado, y ya su publicación es inminente, ya está aprobada. Entonces, la idea es que nos tome prevenidos, sobre todo por los cambios inmediatos que hay que hacer al momento de su publicación, y evidentemente voy a hablar de manera integral de la reforma. Vamos a tratar de hacer esta charla en dos partes. Lo que va a entrar en vigor una vez que se publique, ¿sí? Lo que debemos hacer de manera inmediata y lo que va a entrar en vigor una vez que se publiquen las reglas de carácter general, que está así marcado incluso en un artículo transitorio. Ahorita vamos a tratar de entender todo. El día jueves envié pues una presentación que hice de manera previa y ahorita cambié algunas cositas, bueno, agregué algunas cosas, con la idea de que, bueno, fueran un poquito quien quisiera así viendo lo que está en la reforma
para que al momento de hacer esta charla no fuera tan ajeno algunos términos que vamos a platicar. Entonces, si me permiten, voy a compartir la presentación que hice con la finalidad de ir siguiendo la charla. Voy a tratar de hacerla completa y quien quiera al final ir haciendo algunas preguntas y todo esto y esté a mi alcance contestarlas, con mucho gusto lo podré hacerlo. Bien. En primer lugar, bueno, entendemos que las obligaciones que emanan, primero, las actividades vulnerables están señaladas en la fracción 12, apartado A del artículo 17. Estas sufrieron mínimas reformas, básicamente es en términos de umbrales para efectos de aviso. Pero el artículo 17 en su redacción, que antes decía por servicios prestados por fe pública y decía el apartado A, tratándose de los notarios públicos, cambian esa redacción y ahora nos dicen por actos u operaciones ante los y las notarias, las protocolizaciones, así como cualquier otro acto que conlleve su formalización, de tal manera que esto nos da un cambio radical en cuanto a que si nosotros hasta la fecha visitamos el portal de prevención de lavado de dinero, nos establece que las protocolizaciones no forman actividad vulnerable, por ejemplo, en tanto el notario no haya intervenido en la transmisión de los títulos representativos del capital social o una situación así. Ahora ya van a formar parte cualquier acto que lleve a su formalización, que esta parte es cuestionable y tendrá que en algún momento haber un criterio por parte de la autoridad hasta dónde alcanzamos esa parte de formalización. Voy a leer a la literalidad lo que dice esta fracción 17 en la introducción cuando habla precisamente del apartado A. Para tenerlo claro, dice, tratándose de actos u operaciones celebrados ante las y los notarios públicos, las protocolizaciones, así como cualquier otro acto que conlleve a su formalización. De tal manera que a partir de esto, creo que nosotros debemos considerar inclusive las ratificaciones de firma de todas estas 5 actividades vulnerables que ya todos conocemos. Ya no me voy a enfocar a repetir esas 5 actividades vulnerables. Sin embargo, ya debemos considerar que el hecho de que traigamos una protocolización respecto a un capital social ya va a formar parte de esto. ¿Cuál es la reforma básica de esto en cuanto a las actividades vulnerables? Es los umbrales de aviso. Es importante que se tomen las previsiones. Sabemos que los avisos se dan a partir de 16,000 UMAS. Una vez que se publique y que entre en vigor la reforma, los avisos se darán a partir de 8,000 UMAS. ¿Sí? En toda la transmisión o constitución de derechos reales, sabemos que para determinar esa cantidad es el valor de operación, el valor catastral, el valor de avalúo o cualquier otro valor que resulte de valores fiscales y todo esto para cuantificar ese valor de operación. Entonces, una vez que pasen de 905,120 pesos, debemos dar aviso de cualquiera que las que usualmente conocemos como traslativas de dominio. El inciso B, relativo a otorgamiento de poderes para actos de administración o de dominio con carácter de revocable, no sufre ninguna reforma, queda igual. El inciso C, relativo a la constitución de personas morales y su modificación a los títulos representativos del capital social, también sufren una modificación. Antes dábamos aviso cuando el capital social constituido era de 8,025 UMAS. Ahora vamos a dar aviso siempre. Entonces, debemos ubicarnos que los que dan aviso siempre ya sin umbral son poderes con carácter irrevocable, constitución de personas morales, ¿sí? Y modificación al patrimonio. Ya dijimos que derivado de la redacción del apartado A,
relativo a protocolizaciones, ahora sí las protocolizaciones van a formar parte de la actividad vulnerable. Y la otra que da aviso siempre es el otorgamiento de mutuos o créditos con o sin garantía hipotecaria. Esa no sufre modificación, ya dábamos aviso en todo momento. Entonces, las tres que dan aviso siempre es poderes irrevocables, constitución de personas morales y protocolizaciones relativas a su capital social y mutuos o créditos. Y por último, la fracción, el inciso D, que es la constitución de fideicomisos traslativos de dominio o de garantía. Antes, bueno, en el texto en vigor dice sobre inmuebles. En la reforma le quitan la palabra sobre inmuebles y la ley empieza a darles un tratamiento especial, sobre todo por la parte del beneficiario controlador, que ahorita voy a platicar a detalle. Pero cada vez que se constituya un fideicomiso traslativo de dominio o garantía, aunque no sea de inmueble, se vuelve actividad vulnerable y el umbral de aviso baja de 8,025 UMAS a 4,000 UMAS, de tal manera que todo fideicomiso constituido con un patrimonio de 452,560 pesos ya da aviso. Se agrega, antes eran tres apartados, los del artículo 17, fracción 12, que refiere a la fe pública. El apartado A para notarios, el apartado B para corredores públicos, el apartado C para funcionarios que en el ejercicio de sus funciones ejerzan fe pública, y se agrega a esta fracción 12 un apartado D. Esto lo voy a mencionar para los colegas que están buscando ser mediadores y que se apegan a la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. En este caso, le da la ley para mí, desafortunado, pero ahí está, tratamiento igual que los notarios, y a la literalidad dice, apartado D, tratándose de las personas facilitadoras públicas y privadas a que se refiere la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, las previstas en el apartado A de esta fracción en los términos que se señalan. ¿Qué quiere decir esto? Que también para estas personas, digo, no sé de qué manera, porque no tienen fe pública para otorgar esos actos, sino para resolver sobre esos actos, pero se apega a los cinco incisos que está. Entonces, si hay por aquí mediadores o cualquier facilitador en términos de la Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, deberán tener en cuenta estos mismos apartados. Entonces, el artículo 17 sufre estas modificaciones, agregamos protocolizaciones, perdón que sea insistente, trato que sea claro, agregamos protocolizaciones y cualquier acto que lleve a formalización de estas 5 actividades, bajamos el umbral de las traslativas de dominio, transmisión o constitución de derechos reales, de 16,000 a 8,000 UMAS. La constitución de personas morales desaparece el umbral, por lo que siempre deberemos dar aviso, y la constitución de fideicomisos se quita sobre inmuebles, refiere en general a fideicomisos de dominio, de traslativos de dominio o de garantía, y baja el umbral de 8,025 a 4,000 UMAS en todas estas constituciones. Y vamos a la parte, al artículo 18. El 17, recuerden que nos dice en qué momento se detonan las obligaciones. Esto es, ¿qué constituye la actividad vulnerable donde nosotros detonamos las obligaciones? El artículo 18 nos dice cuáles son las obligaciones. La disposición vigente hasta el día de hoy tiene 6 fracciones y estas van sufriendo algunas modificaciones elementales. En primer lugar, nos dice identificar y conocer de manera directa al cliente o usuario. Sí, esto evidentemente pues va a ser un poco complicado. Tenemos que esperar a ver las reglas de carácter general que dicen. Miren, puse estas 6 fracciones, bueno, en realidad son 7 porque agregan esta 4 bis. Puse estas 6 fracciones en esta lámina porque estas son las que ya están vigentes, que se modifican de alguna manera, y a partir de las 7 a la 11, que son las nuevas, entrarán en vigor
cuando se publiquen o se modifiquen las reglas de carácter general. Entonces, dice la fracción primera, identificar y conocer de manera directa a las personas clientes o usuarias con quienes realicen la actividad vulnerable y verificar su identidad basándose en documentos u otros medios de identificación con reconocimiento oficial, así como recabar copia de los mismos de conformidad con las reglas de carácter general que emita la Secretaría. ¿Sí? Esto nos lleva a que esta parte de conocer de manera directa es, obviamente, para identificarlo vamos a hacer como venimos haciéndolo a la fecha, una vez que entra en vigor. Vamos a formar el expediente único de identificación, como lo hemos estado platicando en términos del artículo 12 de las reglas de carácter general, con el anexo y la documentación que debe acompañarse. El conocer de manera directa, vamos a esperar a que se publiquen las reglas de carácter general que nos dirán qué medidas vamos a tomar para conocer de manera directa al cliente usuario. ¿Sí? Seguramente surgirá algún otro formato o algo así, pero esto no nos va, en cuanto se publique, no va a entrar en vigor de manera directa. En la fracción segunda, que decía que, bueno, relativo a todas las actividades vulnerables, que quien forma una relación de negocios recabando información sobre actividad del cliente usuario. En este caso, en el artículo 3 de la ley, donde vienen todas las definiciones, se agrega la definición de relación de negocios y ahí nos excluyen. Ahí antes estábamos excluidos de la relación de negocios con el cliente usuario por un criterio del SAT, pero ahora ya se eleva a nivel de ley, donde nos dice la fracción decimosegunda, dice, y lo leo a la literalidad también para que quede claro, relación de negocios es aquella establecida de manera formal y habitual entre quien realiza una actividad vulnerable y sus clientes usuarias, excluyendo los actos u operaciones que se celebren ocasionalmente y la prestación de servicios de fe pública prevista en el artículo 17, fracción 12. ¿Qué quiere decir? Que ahora, de manera oficial y a nivel de ley, no formamos relación de negocios con el cliente usuario, de tal manera que no debemos atender esto. ¿Sí? Dueño beneficiario. Este sufre una modificación bastante severa y es de lo más fuerte que trae esta ley, lo relativo al dueño beneficiario. Antes, o bueno, perdón, en el texto vigente, hasta antes de que entre la reforma, nos dice el artículo 18, recabar la información del cliente usuario de si tiene conocimiento o no de la existencia o, o inexistencia de un dueño beneficiario. ¿Y qué hacíamos nosotros? Dábamos el mismo tratamiento a personas físicas y a personas morales, de tal manera que con el formato que nosotros utilizamos, donde manifestamos que no tiene conocimiento de la existencia o inexistencia de un beneficiario, con eso nosotros quedábamos librados de la obligación en cuanto a recabar información sobre un tercero que pudiese ser dueño beneficiario. O en caso de que nos dijeran que sí existe, bueno, ya recabamos la información. Pero la obligación hasta este momento en el texto vigente nos dice recabar información de si tiene conocimiento o no de la existencia de dueño beneficiario. Se subsana con el formato. Sin embargo, en la reforma ya te divide el dueño beneficiario cuando se trata de persona moral y el dueño beneficiario cuando se trata de persona física. Cuando se trata de persona física no sufre modificaciones. Si nuestro cliente o usuario es persona física, vamos a seguir utilizando el mismo formato. Lo que se complica un poco es cuando el cliente usuario sea persona moral, fideicomiso u otra figura jurídica, que esta parte de otra figura jurídica ya la vimos en el Código Fiscal de la Federación cuando se hizo el beneficiario controlador fiscal, que todos recordamos que yo platicaba en algunas charlas anteriores que esa disposición estaba predestinada a desaparecer una vez que se reformara la ley antilavado, que lo habían metido de manera emergente en el Código Fiscal de la Federación y, bueno, definitivamente sigue en vigor esa disposición del 32 bis ter y quater del Código Fiscal de la Federación. Vimos esta parte, decía yo, de otra figura jurídica. ¿Y a qué refiere esto? Todas las personas que han
estudiado y analizado todos los temas de beneficiario controlador o beneficiario final, refieren en otra figura jurídica u otra figura jurídica a figuras asociativas. Esto es, tratando de englobar cualquier medio de asociación de las personas, hablándose, por ejemplo, por citar algún ejemplo, sindicatos, partidos políticos, asociaciones religiosas y todas las otras figuras asociativas que conocemos. A esto se refiere esa otra figura jurídica. Entonces, cuando el cliente usuario sea persona moral, fideicomiso u otra figura jurídica, recabar documentos e información de su dueño beneficiario. Y ahorita que vaya al capítulo de dueño beneficiario que se agregó, me voy a referir más a profundidad a esta fracción tercera. Entonces aquí le pongo tantito pausa a la explicación de dueño beneficiario. Fracción cuarta, custodiar, proteger y resguardar la información. Antes, en la fracción cuarta, bueno, en el texto vigente, la ley nos obliga por 5 años. Una vez que entre en vigor esta reforma, vamos a estar obligados a custodiar la información por 10 años. Se agrega esta fracción 4 bis y al principio se me hizo muy extraño el hecho de que metieran una fracción 4 bis cuando la reforma te lleva de 6 a 11 fracciones, bueno, 12 con el bis, porque decía yo, bueno, ¿por qué no le pusieron fracción 7 o fracción decimosegunda? ¿Sí? Pero, bueno, ya haciendo, después de varias lecturas de este proyecto de reforma o de esta reforma aprobada, lo meten como 4 bis, porque de las 7 en adelante, de las 7 a la 11, entran en vigor hasta la publicación de las reglas de carácter general. Entonces, evidentemente, lo que busca la autoridad es que que ya lo hacíamos, evidentemente, que esta entra en vigor una vez que se publique la reforma. Por eso no se va a las subsecuentes, a las 7 en adelante. Dice realizar alta en registro, modificación o baja en el portal. ¿Por qué pasa esto? Porque actualmente, como está el texto, no existiría una sanción aplicable derivado de la propia ley respecto a las personas que tienen obligación de darse de alta y no se han dado de alta. De hecho, creo que sería muy difícil sancionar a alguien, por ejemplo, una agencia de vehículos o algún notario que no se hubiese dado de alta. Creo que sería muy fácil combatir una sanción por no haberse dado de alta en virtud de no estar agregado en este artículo 18. Es cuestionable, pero creo que podría pasar ese tema. Entonces, lo ponen como fracción de 4 bis y ya está dentro de las obligaciones principales que tenemos. Creo que ya todos cumplimos con esta parte de estar dados de alta. Lo único que no olviden, en caso de que haya algún cambio de domicilio, en caso de que haya cualquier cambio que haya en nuestra actividad, dar un aviso de modificación en el portal, porque si no, sí puede ser sancionable. Brindar las facilidades para que se lleven a cabo las visitas de verificación, queda prácticamente igual la fracción quinta. Únicamente aquí quisiera hacer mención que dentro de la reforma le dan facultades, que las facultades de revisiones directamente de la Secretaría, pero hay un artículo que dice que se dan facultades a la Guardia Nacional para coadyuvar con la Secretaría en el ámbito de sus atribuciones y de las atribuciones de la propia Secretaría, lo cual, bueno, pues se me hizo ahí un foquito rojo, que quise nada más comentarlo. No dice cuáles son las atribuciones de manera directa, solamente que se le dan facultades para apoyar a la Secretaría en el caso de revisiones, en el ámbito de las atribuciones y de la propia Secretaría. Entonces, bueno, nada más tener en cuenta que ya también vamos a estar sujetos a alguna situación que se les ocurra respecto a la Guardia Nacional. La fracción sexta, presentar avisos, ahora agregan la palabra e informes. Presentar avisos e informes se incluyen en esta fracción, ya también amplían muchísimo esta fracción e incluyen en esta fracción el aviso de 24 horas, que no estaba en ley, estaba en reglas de carácter general. Ahora, en caso de que tengamos indicios de cualquier actividad sospechosa que amerite que nosotros demos un aviso de 24 horas, debemos utilizar el catálogo de alertas que nos provee la propia autoridad a través del Declaranot, que ya en el llenado del Declaranot podrán conocer. Entonces, ¿por qué agrega e informes? Porque también amplía, cuando modifica las facultades que tiene la Secretaría respecto a las revisiones, ya no nada más las revisiones pueden ser a través de una visita de verificación, sino ya pueden
solicitar informes específicos a los sujetos obligados. Entonces, en caso de que nos llegue un requerimiento de informe que no forme parte de una visita de verificación, también deberemos atenderlo, ¿no? Y hasta aquí son las que debemos tener en cuenta de implementación inmediata una vez que se publique la reforma en el Diario Oficial de la Federación, que repito, ya no tarda esa publicación, ya está aprobada en las dos cámaras. Y vamos a las que debemos estar preparados, que creo que son las más complicadas, que estoy seguro que debemos esperar que entren en vigor las reglas de carácter general. Y para esto me voy a permitir leer el artículo tercero transitorio de este decreto de reforma. Dice: las obligaciones establecidas en las fracciones 7 a 11 del artículo 18 de la ley que se reforma entrarán en vigor en los plazos que para tal efecto establezcan las reglas de carácter general a que se refiere la citada ley, de tal manera que entrando en vigor no lo haremos de manera inmediata, pero sí debemos ver y estar preparados. Y yo creo que va a haber alguna situación ahí del Colegio Nacional del Notariado Mexicano para los formatos y las cosas que se requiere hacer. ¿Qué pasa? A ver, debemos implementar un sistema de gestión de riesgos que permítanme tantito para que vaya aquí está, que permita identificar a los clientes en razón de territorialidad. La ley no utiliza la palabra sistema de gestión de riesgos. La reforma dice llevar a cabo una evaluación con un enfoque basado en riesgos, en términos de las reglas de carácter general, pero un enfoque basado en riesgos es precisamente un sistema de gestión de riesgos que te permite identificar los riesgos, catalogar los riesgos como graves, medianos o riesgo moderado, ¿sí? Para poder ejercer acciones para mitigar esos riesgos. Entonces, sí es un problema porque evidentemente, pues no somos expertos en gestión de riesgos. Necesitamos ver, dice la reforma aprobada, dice, en términos de las reglas de carácter general que al efecto emita la Secretaría y que permita a las personas, a los sujetos obligados, identificar, analizar, entender y mitigar sus riesgos, así como de los clientes usuarios. Bien, entonces, en cuanto estén las reglas de carácter general, debemos iniciar con un sistema de gestión de riesgos que creo que para efectos del Estado debería funcionar igual en todas las áreas del Estado. Esto ya lo iremos viendo conforme se vaya desarrollando. Fracción octava: elaborar un manual de políticas internas para el cumplimiento de todas las obligaciones, incluyendo operaciones que se lleven a cabo con personas políticamente expuestas. Miren, las personas políticamente expuestas es se mencionan en varias fracciones. No menciona la reforma una fracción específica que refiere a estas personas, pero las mete en distintos, como en esta parte de las obligaciones, y hay un artículo que establece que la Secretaría tendrá la obligación de formular estas listas. ¿Qué pasa o qué vamos a hacer con las personas políticamente expuestas? Al momento en el que hagamos nuestra búsqueda de personas de las listas, las personas bloqueadas de las listas negras, acuérdense que ya tenemos obligación de realizar también la búsqueda en la base de datos de deudores alimentarios. O sea, ahorita no es tema de la ley antilavado, me refiero a que ahorita hacemos una búsqueda para las listas negras para cumplir con estas obligaciones. Debemos ya, en términos de la ley aplicable, hacer una búsqueda para las personas que están en la lista de deudores alimentarios, y vamos a tener que hacer la búsqueda de personas políticamente expuestas. En ese sentido, nos proveerán de esas búsquedas y seguramente habrá motores de búsquedas como lo que hacemos con las listas negras. Pero la fracción refiere, ya hice el paréntesis de las personas políticamente expuestas, pero la fracción refiere a la elaboración de un manual de políticas internas para cumplimiento de todas las obligaciones. ¿Qué sucede con esto? Actualmente nosotros tenemos obligación de agregar al manual 3 cosas. El proceso de identificación, esto es, cómo identificamos al cliente usuario y formamos el expediente único de identificación, el proceso de acumulación
y el proceso de consulta de listas de personas bloqueadas. Los manuales que actualmente manejamos llevan nada más estas tres cosas. Ahora vamos a tener que poner toda, cómo cumplimos de manera cabal cada una de las obligaciones, incluyendo las que acabo de mencionar que están aquí, las nuevas que están acá, ¿sí? Y, por ejemplo, vamos a tener que decir cómo hacemos para dar el aviso que se da a través del portal del Declaranot en términos de lo que establece la ley y un manual muchísimo más robusto del que vamos a tener que estar pendientes de lo que se establezca en el manual para poder cumplir con dicho manual. Sí, la fracción 9 es implementar procesos de selección de personal, así como su capacitación anual a todos los que tengan relación directa con el cliente usuario. Ya nos obligan a llevar un programa de capacitación anualizado que evidentemente deberemos tomar nosotros como sujetos obligados y deberán tomar el personal que tenga contacto con el cliente. ¿Cómo se va a acreditar esto? Seguramente será a través de constancias y la propia autoridad en las reglas de carácter general deberán establecer los lineamientos bajo los cuales se podrán hacer esas capacitaciones. Vamos a hacer lo propio por parte del colegio, por parte del gremio, para poder tener digo, si también le parece bien al Consejo Directivo, para poder tener la implementación de los programas de capacitación de manera interna a través del colegio o como ustedes lo determinen, o tener focalizado quién está facultado para dar esas capacitaciones para que se hagan, porque tiene que ser una vez al año. ¿Sí? Fracción 10, contar con mecanismos automatizados, que esto es lo que me parece una de las que me parece más delicadas. Contar con mecanismos automatizados que permitan llevar un monitoreo permanente de los actos o operaciones para identificar aquellas que no se encuentren dentro de un perfil transaccional. Acuérdense que ya en algún momento que habíamos mencionado la parte de perfil transaccional, habíamos dicho que aquí puede entrar un elemento subjetivo de señalar a una persona que para nuestro criterio no cumpla con los requisitos para llevar a cabo, con los requisitos aparentes, con los requisitos aparentes, aclaro, para llevar a cabo una operación determinada. Esta parte me parece un poquito delicada. Vamos a ver qué lineamientos sacan para determinar un perfil transaccional, pero básicamente si alguien nos dice que, por ejemplo, que es trabajador de la construcción y quiere formar una sociedad con un capital significativo, pues ya de esto nos tiene que encender alertas y hasta qué punto llevamos la responsabilidad para que de manera subjetiva califiquemos a una persona de si puede o no celebrar una operación ante nuestra fe. Me parece sumamente delicado. Hay que ver qué dicen las reglas de carácter general y hasta dónde nos lleva con esta obligación esas reglas de carácter general, así como de las operaciones que deban acumularse y de las personas políticamente expuestas. Entonces, básicamente lo que dice la fracción es que a través de un sistema automatizado, que yo entendería que sería un sistema de cómputo, ¿sí? Debemos cubrir con estos requisitos que establece el perfil transaccional, las personas políticamente expuestas y los mecanismos de acumulación. No sé, digo, evidentemente sospecho, creo que el Colegio Nacional, ahora que están en planes de desarrollar un sistema que nos aporte mucho a la función notarial, probablemente puedan incluir algún tema de estos. Si no, hay que ver cómo vienen las reglas de carácter general para ver si la propia Secretaría, que yo dudo mucho que la Secretaría se meta a un tema como este, de proporcionar un mecanismo automatizado, un sistema informático o algo a través de lo cual podamos ser, ellos van a dar lineamientos y si no, probablemente a través del Colegio de Notarios se pueda hacer uno generalizado para la función que desempeñamos a nivel estatal. Tenemos que ver cómo viene. Y por último, la fracción 11 dice contar con la revisión de una auditoría interna o auditoría externa que deberá dictaminar por separado por cada año de calendario. ¿Qué pasa aquí? Que aparte de que la autoridad tenga facultad de revisarnos, nosotros podemos hacer una revisión a través de un auditor interno, si es que tenemos esa infraestructura dentro de nuestra organización, de nuestra oficina, con alguien capacitado para hacer la auditoría interna, o una auditoría externa de algún despacho que se dedique a esto y que esté facultado conforme a los requerimientos de la propia Secretaría para que nos auditen
de esta auditoría deberá ser por año de calendario y esta auditoría va enfocada a ver también el tema de los riesgos de los clientes con los que nos relacionamos. Como pueden ver, son obligaciones que ya se aplicaban en materia de prevención de lavado de dinero, pero para las instituciones financieras. Nosotros no teníamos absolutamente nada de esto. Todas las instituciones financieras te hablan de un perfil transaccional, todas tienen un sistema de gestión de riesgos, todas tienen, ellos ya están obligados a la consulta de personas políticamente expuestas. Ya las instituciones del sistema financiero ya practican esto. Esto no es nuevo en México, pero sí para las actividades vulnerables, sí para los particulares como nosotros que desempeñamos esta función. Entonces, hasta aquí crecen las obligaciones. Repito, todo esto es una vez que se reformen las reglas de carácter general y también se establece un plazo en los transitorios, si no me falla la memoria, es de 12 meses a partir de que entra en vigor esta ley para que puedan salir las nuevas reglas de carácter general. Quién sabe si tarden o no tarden, pero eventualmente vamos a esto, sí o sí, ya está aprobado. ¿Sí? Ahora voy a platicar un poco del beneficiario controlador. Aquí cambia bastante esta parte del beneficiario controlador. Nos acercamos muchísimo a lo que dice el Código Fiscal de la Federación en el famoso beneficiario controlador fiscal. Yo creo, repito, yo creo que eventualmente va a desaparecer aquella disposición por lo que establece aquí. Y básicamente, ahora la ley en la reforma nos dice que el beneficiario controlador siempre será una persona física o un grupo de personas físicas, de tal manera que siempre que se constituya una persona moral, estas deberán identificar a quién ejerce ese control sobre la persona. Básicamente es lo que hacía o lo que trataba de hacer estas disposiciones del Código Fiscal de la Federación. Nada más que aquí, afortunadamente, digo, afortunadamente en un tema de poder separar las cosas, nos separa, a diferencia del Código Fiscal de la Federación, nos separa a las sociedades mercantiles de las sociedades, asociaciones civiles y de cualquier otra índole. Pero ¿por qué nos las separa? Porque le genera una obligación a la Secretaría de Economía que a través de su portal, el portal que lleva de sociedades, todas las sociedades actualmente tengan que registrar a ese beneficiario controlador desde el momento de su constitución o cualquier modificación que hagan estas sociedades. Fíjense que, pues, dentro de las inquietudes que tuve al analizar esta reforma, yo pues platiqué con nuestro compañero Natalio, que todos ustedes saben que está en una dirección, Natalio Arrieta, notario en Coatzacoalcos. Sabemos que está en una dirección en la Secretaría de Economía y platicando con mi amigo Natalio, le comentaba, oye, ya vieron esto, digo, para mí sería una alerta para la Secretaría de Economía en cuanto que tengan que tomar las medidas necesarias para generar este registro. Si bien es cierto, este capítulo que se agrega en los artículos 33 bis, ter y quater, genera la obligación para las personas morales. La realidad es que quien vamos a terminar haciendo el trabajo de esas personas morales vamos a ser nosotros, porque somos los que tenemos o los que podemos auxiliarles en ese sentido. Depende cómo lo implemente la Secretaría de Economía a través del portal de avisos de las sociedades o en el propio SIGER a través de una forma precodificada que se me hace que sería lo más fácil, tratando de que a través de una forma precodificada se den estas características para que las sociedades cumplan con esa obligación de identificar al dueño o dueños beneficiarios, sí, a las personas que tienen el beneficio final y a su vez poder llevar un control de todas las modificaciones que hagan al capital social o las modificaciones que los lleven a ser considerados como beneficiarios controladores. Evidentemente estamos en un terreno desconocido, evidentemente tenemos que ver qué es lo que va a implementar la Secretaría de Economía respecto a esto, pero la obligación de nosotros, ahora sí, si me regreso, que yo dije, le ponemos pausa a esta parte,
le poníamos pausa a la primera parte o a los primeros dos párrafos de la fracción tercera, que nos dice, cuando el cliente usuario sea una persona moral, fideicomiso u otra figura jurídica, recabar documentos e información de su dueño beneficiario. ¿Qué documentos vamos a recabar? Evidentemente, los que se deriven de estos artículos 33 bis. ¿Y cuáles se van a derivar de esos artículos 33 bis ter y quater? El registro que tengan que hacer ante la Secretaría de Economía de sus dueños beneficiarios. Todas las sociedades están obligadas a registrar a las personas físicas o grupo de personas físicas que al final obtienen el beneficio económico o pueden obtener el beneficio económico, ya sea, no sé si recuerden los conceptos de cadena de control, que sea a través de sus directivos o a través de sus socios de acuerdo a la participación accionaria, que dicho sea de paso, en el texto vigente nos marca que se considerará beneficiario controlador a quien posea al menos un 50% de la participación en el capital social, y en la reforma ya nos habla del 25%, de tal manera que se considera beneficiario controlador del 25% en adelante de la tenencia accionaria o a las personas que tengan el control sobre las personas morales. Sí, y respecto a las sociedades y asociaciones civiles, le establece la obligación a las entidades federativas de crear este registro, de tal manera que sí o sí vamos a tener que consultar o van a tener que crear este registro en todos los estados, donde pues probablemente terminemos asesorando a la constitución de las sociedades y asociaciones civiles para que determinen ese beneficiario controlador. ¿Qué hacer ahorita? La verdad es que a la fecha no en la reforma no nos ordenan o no nos dan la excepción de esperar a la publicación de reglas de carácter general. En teoría, este capítulo 4 bis con estas disposiciones entraría en vigor una vez a la publicación, de tal manera que mientras no exista el registro de la Secretaría de Economía, creo que será materialmente imposible cumplir con estas disposiciones. Evidentemente voy a estar al pendiente de los criterios y de los acuerdos que vaya emitiendo la propia autoridad para ver cómo se va a hacer el cumplimiento, que tendrá que ser pues paulatino, y ver de qué manera, porque estamos obligados desde la publicación, pero no tenemos los mecanismos para cumplir con él. Entonces, eso es lo que viene en cuanto al beneficiario controlador. Se fortalece muchísimo, muchísimo, muchísimo la norma respecto a esto. Y pues sí, está un poco preocupante porque mientras no sepamos cómo es el registro, pues nosotros tendremos que seguir haciendo lo pertinente en términos de lo que establece el Código Fiscal de la Federación del Beneficiario Controlador Fiscal. Sí, bien. Dentro de las reformas y otras consideraciones que se me hizo importante comentar, es que para la restricción de uso de efectivo, en todas las pláticas habíamos dicho que si tú llegabas a la ventanilla del banco a depositar el dinero en efectivo y te daban una ficha, eso se tendría que considerar como efectivo. No se podía mencionar que aunque fue depositado en el banco, se trata de la intervención del sistema financiero. Ahora ya está en ley. Ya se especifica en el artículo 32 que no cambie el umbral. En el artículo 32 ya se especifica que la liquidación o el pago que se realice en efectivo por conducto de una entidad financiera se considera efectivo. ¿Qué necesitamos para que no se considere efectivo? Acuérdense, trazabilidad del recurso, cuenta de origen y cuenta de destino. Eso es lo que vamos a necesitar. Es lo que cambia relativo a la restricción de uso efectivo. El artículo después de todas las noticias que acabo de mencionar, tenemos una buena, creo que muy buena, para defensa de nosotros en cuanto al tema de cumplimiento. Obviamente un cumplimiento con la intención de dar ese cumplimiento, ¿verdad? No es así ay, no cumplí y me apego al 55. El 55 surge una reforma bastante benévola. Eh, Dice que la autoridad se abstendrá de sancionar, mantiene ese carácter imperativo, porque yo leí en una de las iniciativas que cambiaban la autoridad se abstendrá de sancionar por el término la autoridad
podrá abstenerse de sancionar. Afortunadamente no pusieron eso. La autoridad se abstendrá de sancionar por una única ocasión del total de las infracciones en que incurra el revisado. Ojo, acuérdense que tenemos una polémica en cuanto a si es un solo aviso, una sola revisión, presentados en un solo acto. ¿Qué quería decir ese por única ocasión? Y ya lo aclara la reforma, es por única ocasión del total de las infracciones en que incurra, evidentemente en una revisión, siempre y cuando se cumpla de manera espontánea, ¿sí? Se reconozca el cumplimiento, se reconozca el incumplimiento en tiempo y forma. Antes no teníamos la manera o la ley no establecía la manera de reconocer ese incumplimiento. En la reforma ya te establece que debes reconocer tu incumplimiento durante la visita de verificación. Entonces, la única ocasión es por todas las infracciones cometidas que se hayan cumplido de manera espontánea previo a la revisión y que durante la revisión reconozcan no haber cumplido, de tal manera que en caso de una revisión y tenerlas cumplidas de manera espontánea, hay que hacer la declaración en el proceso de revisión, ¿sí? Y la segunda parte benévola de este artículo 55 es que en caso de una segunda revisión, siempre que tengas tu cumplimiento espontáneo, que reconozcas el incumplimiento, la autoridad únicamente te impondrá el 50% de las sanciones. Evidentemente esperamos primero no ser revisados. Si somos revisados y tenemos algún cumplimiento extemporáneo, poder acogernos al 55, que es, repito, el chiste es revisar, ponernos al corriente y no seremos sancionados y pues no volver a ser sancionados, ¿verdad? O por lo menos no incurrir en atrasos respecto a esto. Sí, ese es el artículo 55. Siguiente caso dice, para el caso de las infracciones que prevén la terminación de la función notarial, ya estaba la facultad de las autoridades estatales, pero para el caso de que violes la restricción de uso efectivo o para el caso de que no des los avisos que tienes que dar, la ley prevé desde su promulgación, prevé que una de las sanciones para los notarios públicos es la terminación de la función notarial. Actualmente ya se aclara en el sentido o modifica el texto en el sentido de que lo harán del conocimiento de la autoridad que lleva a cabo la supervisión de la función notarial para que inicien un procedimiento sancionador aparte del procedimiento que haga la propia autoridad para la multa. Ahora la autoridad estatal es la que te llevará a cabo la terminación de la función a través de un procedimiento sancionador estatal conforme a las leyes estatales, y así lo establece la propia reforma. La Secretaría será responsable de elaborar y mantener actualizado un listado de las personas políticamente expuestas, ya lo había mencionado, está mencionado el artículo 51 ter en la reforma. En cuanto al desarrollo de las visitas de verificación, faculta a la autoridad a requerir información. Repito, esta parte de información no estaba. Esta parte era nada más, era la visita de verificación y recabar la documentación que tuvieras de respaldo de la actividad vulnerable, y ahora te dice información, documentación, datos e imágenes que se encuentran relacionados con la operación. De tal manera que todo lo que rodea, ya no nada más es el expediente único, no nada más es el acuse del aviso, no nada más es el comprobante del método de pago. Ahora, si tú tienes cualquier información adicional como parte del apéndice o como parte de algunos otros documentos relativos a la operación, ya van a poder ser revisados por la autoridad. Digo, finalmente se mantiene el artículo que dice que pueden pedirte únicamente, exclusivamente, información relativo a actividades vulnerables, nada más que si esa actividad vulnerable de repente tienes una fotografía donde firmó el cliente usuario y todo esto, ya podrá requerírtelo la autoridad también. Y por último, se faculta a la autoridad para celebrar convenios con los registros públicos y otras dependencias para recabar información, de tal manera que si la autoridad quiere llegar a revisarte y previo a que te revisen, van al registro público, recaban información de las operaciones que hiciste, la van a poder utilizar dentro del proceso de revisión que te haga. ¿Sí? Tiene bastantes dientes ahora la autoridad. Bien,
Antes de la reforma, ya nada más, este es un cuadrito comparativo, nada más para tener claro, esto lo agregué, esto no está en lo que había enviado. Eh, para recapitular la parte donde debemos dar aviso, ojo, estos son umbrales de aviso nada más. Pasamos de 16,000 UMAS que actualmente damos aviso por 1,810,240 a 8,000 UMAS que son 905,000 120 pesos. A partir de esta cantidad tenemos que dar aviso. Y las acumulaciones se siguen haciendo, no sufren ninguna reforma las acumulaciones, son por 6 meses y que por la segunda operación o subsecuente se rebase este umbral, ¿sí? Poderes irrevocables no sufren ninguna modificación, ya dábamos aviso siempre, lo seguimos dando siempre, esto ya lo mencioné al principio. Constitución de personas morales, ahora vamos a dar aviso siempre, antes dábamos a partir del capital social de 8,025 UMAS. Fideicomisos traslativos de dominio de garantía sobre inmuebles, perdón, aquí le dejé sobre inmuebles, esto ya no va, se quita esta palabra sobre inmuebles y es a partir de las 4,000 UMAS, antes eran 8,025 UMAS y el mutuo o crédito con o sin garantía hipotecaria no sufre ninguna modificación. Aquí tampoco, estos son la restricción de uso efectivo, quise ponerlo porque es el otro umbral que manejamos y a veces podemos confundirnos entre un umbral para una cosa y otro umbral para otra cosa. Para que esté claro, el tema de la restricción de uso de efectivo no sufre ninguna modificación, de tal manera, ojo, para la transmisión o constituciones de derechos reales, el aviso es 8,000 y para la restricción de uso efectivo, el umbral es 907,000, son 8,025. Este se queda con las 8,025, ¿sí? No podemos hacer operaciones por más de 907,000 pesos en efectivo. Y también no sufre modificación este umbral, pero acuérdense que aquí básicamente no se consideraba actividad vulnerable el tema de la modificación patrimonial. Si hay una modificación patrimonial arriba de 3,210 sumas, debemos vigilar que esas aportaciones a capital no se hagan en efectivo. Y eso es, quise poner el tema de las sanciones, digo, no sé, quise ponerlo para hacer un repaso relativo a esta parte de sanciones, sobre todo en las partecitas que se modifican. Esto queda igual. Aquí hay que tener cuidado porque la ley dice cuando se incumpla, esto ya estaba, cualquiera de las obligaciones derivadas de la ley, ¿sí? Se abstenga de cumplir con cualquier requerimiento de la Secretaría o incumpla, fíjense, aquí es importante esto, que incumpla con la obligación de presentar en tiempo los avisos hasta 30 días después, o sea, presentar en tiempo para que sea estas sanciones debieron presentarse el día 17 del mes siguiente y no se presentó. Si lo presentas dentro de los 30 días siguientes, serás acreedor a esta sanción. Si lo presentas después de 30 días, serás acreedor a la sanción que sigue. Esta parte la corrigen, un error la ley ahí en ese sentido, que decía que si pasaba de 30 días, citaba un artículo que era incorrecto y tenía esta parte. Ya corrigieron esta parte en el párrafo segundo de la fracción tercera. Entonces, de tal manera que si tú presentas los avisos después de 30 días de que debiste haberlos presentado, ya nos vamos a la siguiente sanción, ¿sí? Y presentar los avisos sin que se reúnan todos los requisitos del artículo 24, esto es, avisos con información incompleta o equivocada, también va con esta sanción. Sí, aquí tengo un error, este es de 22,000, no, sí, de 22,000 a 226,000. La siguiente parte es cuando incumplan con la identificación del pago, cuando deba identificarse, cuando se incumpla con las obligaciones del beneficiario controlador, así lo establece, y esto es nuevo, ¿sí? Y cuando se presenten avisos de manera extemporánea por más de 30 días de que debieron haber sido presentados, esta es la sanción mínima por cada aviso. Y por último, a la que siempre le hemos temido, que esta no cambió en absolutamente nada, cuando no se presenten los avisos o cuando se incumpla con la restricción de uso de efectivo, esta es la sanción por cada uno de los avisos. Sí, por último, lo que decía, bueno, ya expliqué la reforma del 55. En caso de una segunda revisión, la sanción, si se cumple de manera espontánea, ojo, la sanción bajará en una segunda visita el 50% y en una primera visita será
no sanción, siempre y cuando se cumpla de manera espontánea. Y ya lo que había mencionado también de que el procedimiento será iniciado por la autoridad encargada de supervisar la función notarial con un procedimiento sancionador adicional, solo en dos casos, que se tiren escrituras excediendo el umbral de efectivo y que no se den los avisos que debieron haberse dado. Y con eso termino la presentación y estoy a la orden. Jorge, buenas tardes. Oye, si me lo permites, esta sesión que fue grabada la voy a subir en un link a la página del Colegio del Estado para futuras Sí, consultas, porque es muy sensible el tema y sí. bueno, la participación yo creo que fue muy fácil de comprender. Siempre expones de una manera fácil para que Muchas nosotros gracias. entendamos. Tengo unas preguntitas que me imagino que harán eco en los demás, si me lo permites. A mí me preocupa que veo caras muy serias. Sí, si me lo permites. Hace una semana me pidieron copias certificadas de contratos de mutuo. Yo me Ajá. abstuve porque no me gustó, no pedían ratificación de firmas, no querían que se hicieran constar los mutuos en el protocolo, sino traían contratos de mutuo privados y sacaran copias certificadas. Me imagino que Ajá. el fiscalista que ideó esos contratos de mutuo para la circunstancia que sea, quería la fecha cierta. Es correcto. O en caso de que algún compañero realice copia certificada de estas actividades vulnerables, tenemos que dar aviso con esta reforma de la protocolización. Yo creo que no, porque aparte te dice actos de formalización y no formalizas en el contrato mutuo, si bien es cierto, es fecha cierta. Yo considero que la certificación no, ¿sí? Me gustaría ver que avanzara un poquito más el tema de la reforma y que ya la Secretaría se pronunciara en algo, porque también otros los datos, cuando se presentó la iniciativa de esta reforma, no me acuerdo si fue en esta iniciativa o la pasada, eh, agregaban, en esa parte donde dice protocolizaciones, agregaban la palabra certificaciones. Y entonces hubo una intervención ahí del Colegio Nacional, donde dijeron, no, a ver, espérate, es que nosotros, o sea, la certificación es un término muy amplio y no, yo creo que como está redactada, creo que no, porque porque no participamos en la formalización del contrato. Es más, ante tu fe no se da la voluntad. O sea, no manifiestan la voluntad ante la fe del notario. Y el contrato lo puede llevar un tercero. En este caso, a lo mejor te lo pidió el contador de tus clientes, ¿no? Entonces, considero que no, pero sí, por ejemplo, una ratificación, considero que sí. Otra pregunta. Me ha tocado ratificar firmas de constituciones y fideicomisos privados que no se inscriben en el registro público de la propiedad, ni mucho menos, quedan ahí en el archivo. Y luego, como acto secundario, se hace aportaciones de bienes inmuebles a esos fideicomisos formalizados en privado. Si ratificamos firmas del contrato privado de la concesión de fideicomiso, tenemos que dar aviso entonces, ¿no? Yo creo que sí. Con la Absolutamente, reforma. vaya, estoy convencido de lo que he leído hasta ahora que sí. Y sabes que también el propio fideicomiso va a tener la obligación de emitir la documentación, que ya la trae en términos del Código Fiscal de la Federación, de emitir o de identificar al beneficiario controlador y finalmente lo vas a constituir, evidentemente cuando lo constituyes pues están haciendo, pero creo que vas a tener que recabar la información de ese beneficiario controlador respecto al fideicomiso. Se endurece también aquí un montón de cosas respecto del fideicomiso. Pero a pregunta expresa, considero que el fideicomiso, si es garantía o traslativo de dominios, ya ahora aunque no sea de inmueble, y ratificas las firmas, aunque sea en un contrato privado y aunque el propio fideicomiso no se inscriba, considero que sí, porque sí se actualiza la parte de la actividad vulnerable como quedó la redacción. Voy a solicitarle tres comentarios más. Voy a A solicitarle ver, a Ricardo Baja. perdón, Joaquín, repito, esto lo estoy contestando. He leído como 4 o 5 veces la reforma para tratar de sacar los resúmenes, para poder leer, pues algunas cosas adicionales, pero todavía no hay vasta información respecto, por ejemplo, a la pronunciación de la Secretaría, ni mucho menos respecto a la reforma, ¿eh? Únicamente es lo que sucedió. Estoy dando esta plática conforme a lo sucedido en el Congreso. Sí, no ha habido un pronunciamiento de ninguna otra autoridad, ¿eh?
Voy a solicitarle, sí, gracias, Jorge. Voy a solicitarle a Ricardo Vargas, en razón de tu plática, para ver si en la Jornada Nacional de Notariado que va a ser sede de la zona conurbada Veracruz Boca del Río en noviembre, nos pueda dar el Colegio Nacional de Notariado Mexicano un sistema de gestión de riesgos, así como la homologación y manuales de políticas internas para identificar a las personas políticamente expuestas, ¿no? Y a la búsqueda de deudores alimentarios. A ver si desde el Colegio Nacional nos pueden decir cómo y bajo qué sistemas. Eso sería excelente, pero sí va a estar condicionado a que, a que de aquí a noviembre estén las reglas de carácter general, porque si no están las reglas de carácter general, no vas a tener las reglas sobre las cuales vas a basar ese sistema de gestión de riesgos, ni, por ejemplo, los listados, cómo los tiene que integrar la autoridad, que, ojo, sí dice la ley que los listados serán a cargo de la propia Secretaría, recabando información de los tres poderes y de los estados y todo esto sí lo especifica, pero para efectos de generar ese sistema de gestión de riesgos y esa eh, automatización, sistema automatizado, necesita las reglas de carácter general. Obviamente el manual debe incluir todas las obligaciones y con base en lo que digan las propias reglas cuando se emitan. Ojalá y para noviembre, si es la posibilidad de que intervenga el Colegio Nacional en ese sentido, pues ya estén las reglas para que podamos en noviembre se pueda nutrir esta información, ¿verdad? Mi última pregunta o observación, Jorge. En razón de lo que expusiste de que cada año vamos a tener que certificarnos y tener una especie como de Auditarse, auditoría interna o externa, ¿no? auditarse. Auditarse. Me Uh-huh. interesa muchísimo que el colegio pueda brindar ese servicio a sus agremiados, a nosotros, ¿no? ¿Me podrías investigar, por favor, si el colegio necesita algún tipo de certificación especial para dar ese acreditamiento o hay que esperar las reglas generales para ver cómo viene el tema? Hay que esperar las reglas de carácter general tanto para los programas de capacitación como para las características de los certificadores, tanto internos como externos. Probablemente se pueda encuadrar, hay que ver cómo vienen, pero se puede encuadrar a la auditoría interna, probablemente pueda considerarse que el colegio, y toda vez que nuestra colegiación es obligatoria por ley, pueda considerarse como auditoría interna, porque la auditoría externa entiendo que será algún despacho auditor que cumpla con las características que se emitan en las reglas de carácter general. Creo que no es posible identificar ahorita qué características tendrán los auditores hasta que se publiquen también. Bueno, ahí me ayudas entonces un acompañamiento para hacerlo en el Colegio Nacional, Sin para lugar a dudas, de hecho, autoridad, sí, para que los colegios estatales puedan brindar el servicio en favor de sus agremiados. ¿Sale? eso estaría excelente. Eso estaría excelente. Sí, sin Gracias, duda voy a saludos. estar al tanto de cualquier cosa que vaya surgiendo en relación a la ley. Bueno, ya, todo por mi cuenta. Gracias. ¿Alguien más? Sí. ¿Alguien más quisiera comentar algo? Jorge, veo que, perdón, veo que ahí en el chat del Zoom hay varias Ajá. opiniones, varios comentarios. Yo no le sé mucho esta tecnología, no sé si queden grabados y después Sí, podamos pero hacer algún si quieren, comentario. en lo que alguien más si quiere comentar algo con el micrófono, puedo leer lo que dice aquí. A A ver ver, si dice uno, dice Celina, dice, buenas tardes, disculpe, lo del respaldo de la documentación de los 10 años no es retroactiva, ¿verdad? Creo que es una disposición retroactiva, creo que ahorita tendríamos que almacenar por obligación del 2021 a la fecha y de aquí para adelante, de que se publique la reforma en adelante, ya no podrás deshacerte de nada o sea, si no tienes 2018, 2019, pues la ley no te obligaba a tenerlos, ¿va? Pero no podrían en una revisión sancionarte porque no tienes 2018. Ahorita voy, Genaro, pero es lo que yo considero. Fíjate que ya había pensado en esa parte de los 10 años, cómo podría aplicarse, porque pues es a partir de la publicación que te obligan los 10 años. Hasta antes de eso, todavía la redacción del texto vigente te obliga por 5 años en esa misma fracción. ¿Cómo estás, Genaro? Tu micrófono estaba cerrado. Ahí estoy, ¿me oyes? Adelante, sí, ya, sí. Hola, buenas tardes a todos. Oye, Jorge, pues felicidades. Como dijo muy bien Joaquín, tú siempre has acertado
comentarios, observaciones y estudio que hace de esta ley. Sin embargo, dos preguntas. Una ya ahorita más o menos la contestaste, de que si la revisión es por 10 años o por 5 Yo años. creo que no. Fíjate que también pensé en eso. Perdón, termina el No, 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 planteamiento. no, no, por partes, la otra es diferente. Vas bien. Ok, a ver, yo creo que no, porque las revisiones se hacen en términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y creo que facultades para una revisión de una visita, y lo estoy contestando a bote pronto, más o menos con lo que he podido ver hasta ahorita. Las revisiones se hacen en términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y faculta a las autoridades para revisiones por 5 años. Sin embargo, creo que sí te pueden pedir informes. Y creo que esta parte de aumentar los 10 años de resguardo de la información es para el caso de que la autoridad requiera algún informe. Que lo que acabo de mencionar, según la reforma de la ley, no se necesita un procedimiento o una visita de verificación para que la Secretaría te pueda pedir información sobre un acto específico. Y yo creo que va enfocado en eso. De entrada, te podría decir que considero que no te pueden revisar más de los 5 años que establece la ley como término, independientemente que sí debas tener la documentación. Claro. Eso es lo que creo. Bien, pero la documentación la tenemos y es obligatorio conservarla 5 años. A partir de que salga publicada, la obligación de conservarla son 10 años y creo Correcto. que quieren homologar algo como cuando hacen en las auditorías, ¿no? Que estás en los 5 años y algo se les ocurre y te pueden pedir hasta 5 años más atrás. Yo creo que va por ahí. De acuerdo. Bueno, y la segunda que siempre me ha dado vueltas es, yo he visto, subiste en alguna ocasión, me compartiste proyectos de reforma a la ley antilavado, donde el reconocimiento de adeudo se incluía como actividad vulnerable. Aquí no lo tocan, o sea, desde el momento en que lo establecen como una reforma a la ley y citan esa operación como una actividad vulnerable y no la incluyen en la reforma, entonces entendemos que no es actividad vulnerable y que sí se pueden hacer sin dar aviso. Mira, lo mismo, como no sufrió modificación el inciso, yo diría lo mismo que he dicho en las pláticas y que es más o menos como un criterio también que trae el Colegio Nacional. Eh, Esta parte que yo mencionaba del reconocimiento de deuda fue en el proyecto de reforma del 2019, si no me falla la memoria, donde sí se incluía reconocimiento de deuda de manera específica. Sin embargo, híjole, yo sería de la idea, ¿es defendible? Lo podemos defender. O sea, lo podemos defender porque no es ni crédito ni mutuo, tal como establece la ley, a la literalidad, no es el acto específico que está dentro de la obligación. Sin embargo, yo diría mejor no nos metamos en camisas de 11 varas y si es un reconocimiento de deuda, pues demos el aviso, ¿no? Ese sería como mi consejo de entrada para que, siempre lo digo, lo que abunda no daña Claro. y la duda, si crees que lo puedes defender o que en algún momento jurídicamente estás posicionado, creo que se puede defender. O sea, si no lo das y te quieres sancionar a autoridad, creo que se puede defender técnicamente de una manera muy clara, pero pues qué necesidad de estar pasando las de Caín, ¿no? Con una No, pues revisión. estoy de acuerdo, ahorita ya vamos a tener que dar aviso de De todo. la duda, mejor darlo, ¿no? Ya ves que decían que no querían que dieras avisos de las operaciones abajo del umbral que Sí, señalaban de las y ahora ya que las le están hablaban pidiendo. información basura, ¿no? Así es. Pero bueno, Sí. ni hablar. Pues gracias. No, Gracias. hombre, Genaro, un gustazo. Ahorita ahí va Alfredo y a Miguel Joen. Comenta el licenciado Lagos acertadamente en el inciso 9, perdón, la fracción 9, el artículo 3 que se define persona políticamente expuesta. Aquí lo tengo. Perdón, es el 9 bis. El 9 bis dice, persona políticamente expuesta es aquella persona física que desempeña o ha desempeñado funciones públicas en territorio nacional o en un país extranjero, así como las personas relacionadas con ellas que cumpla con las condiciones y características que la Secretaría establezca en reglas o disposiciones de carácter general. Que donde te metan ahí la obligación para las personas políticamente expuestas y sus familiares, una mafufada que se les ocurra así en las reglas de carácter general, pues ahí les encargo cómo nos va, ¿no? También, Alfredo y Miguel, a sus órdenes. Están buenos los whiskies, ¿va? Están con whiskies ahí o con... Dale. Hola, ¿cómo saben? Buenas tardes a todos. ¿Cómo sabes? Te conozco, amigo.
Yo también, muchas gracias por esta plática y saludos a todos que estén pasando bien. Una pregunta, Jorge, en relación a la pregunta que hizo el licenciado Tiburcio. En el riesgo, en el dictamen de reforma a la ley antilavado, en el 2, en el tercero dice el riesgo, partiendo de la base que nosotros sabemos que ese documento para hacer una copia certificada puede ser utilizado, como dice el doceavo, a la probabilidad de que las actividades vulnerables puedan ser utilizadas y llevar a cabo algo así, no tendremos la obligación hoy, por las reglas generales mañana, de dar ese aviso que tuvimos a la vista, un documento que puede ser para lavado de dinero. Lo de la copia certificada, lo que preguntó Joaquín. Considero que no, porque no formalizaste el acto. O sea, mi respuesta sí, porque aparte es como muy claro, ¿no? Las protocolizaciones y formalizaciones ante notario, ¿no? Palabras más, palabras menos. Considero que no, porque técnicamente el hecho que hayas cotejado no encuadra en esa formalización. Te repito, tan más que no, ni le otorgaron la voluntad ante tu fe y lo puede llevar un tercero a cotejar, a hacer la certificación, ¿no? Entonces, híjole, yo pensaría yo no lo haría. Yo no lo haría. ¿No harían la copia certificada? No daría aviso, no lo consideraría como actividad Ok, vulnerable, ok, ni de riesgo. O sea, ok. a ver, fíjate, se supone que el sistema de riesgos va, ¿sí se acuerdan que como en 2 o 3 ocasiones nos han puesto un plazo, un término, para que contestemos una serie de cuestionarios, de que si en tu ciudad no sé qué, que si pasa no sé cuánto? Eso es una parte de lo que hace el país en un que se llama evaluación nacional de riesgos. Esto está obligado el país a hacer esa evaluación nacional de riesgos, que nos las han mandado en los diferentes chats. Es para catalogar el riesgo por zonas, ¿sí? Y de acuerdo a ciertas actividades como de mayor o menor riesgo, y ahí te separaban a las empresas de blindaje y te separaban algunas cosas. Por ejemplo, vamos a pensar que tú estás en una zona de alto riesgo, calificada así por la Evaluación Nacional de Riesgos y de acuerdo al sistema de gestión de riesgos que tú tengas. Ese sistema de gestión de riesgos no lo vas a aplicar en todas las operaciones. Por ejemplo, si va una persona con algunas características sospechosas o lo que tú me digas que aparentemente ante una evaluación fuera de alto riesgo, si va a otorgar un testamento, pues evidentemente no lo vas a aplicar. ¿Por qué? Porque no es actividad vulnerable y no estás obligado a generar ese resultado de tu sistema de gestión de riesgo en una actividad no vulnerable. Y considero que la certificación de documentos no es una actividad vulnerable. ¿Sí? Esa es mi respuesta lógica hasta ahorita con la información que tengo. ¿Ah? Y para acabar, el conocimiento directo del cliente significa, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, soy Alfredo Herrera, notario. Identificarme, conocerlo directamente, es atenderlo, ¿qué significa eso? Hasta que Porque salgan las reglas de carácter general te lo puedo definir, mi querido ahí Alfredo. lo van a definir, mientras ahorita podemos no atender al cliente y que firme con el secretario, más o menos. Se está grabando la plática, Alfredo, ¿Está hombre. bien? Ok, gracias Jorge, saludos a todos. No, hombre, un gusto, Alfredo. Hola, Nati. Está cerrado tu micro. A ver, ahí ya. Sí. Yo tengo una pregunta. En lo que hablaban de los contratos de mutuo, de reconocimiento de adeudo, son vulnerables siempre y cuando lleven garantía hipotecaria, ¿no? Cuando se constituya garantía hipotecaria. No, ahorita te leo literal el inciso, pero dice con o sin garantía hipotecaria a favor del sistema, aunque, excepto cuando esté en el sistema financiero. Ahorita te leo Financiero. literal. No, este es el contrato mutuo per se, la garantía es adicional, dice con o sin garantía hipotecaria. A ver, permíteme. Por aquí lo tengo, ahorita lo ponemos. Dice. El otorgamiento de contratos de mutuo o crédito con o sin garantía en los que el acreedor no forme parte del sistema financiero o no sea un organismo público de vivienda. Eso es lo que dice la ley. Entonces es todos los contratos de mutuo o A partir crédito, de un peso, vaya. todos.
todos, no hay umbrales. En este caso no hay umbrales. Así es. Sí, Muy bien. Gracias, Jorge. a la orden a ti. Bien, pues si no tienen más comentarios, a ver, déjame ver si hay algo más en el chat. Vamos a tratar de sacar un manual que cumpla con todos los requisitos en conjunto. Se considera como socio controlador de una sociedad, hay tres socios con 33. A partir del 25%, si son tres socios con 33 cada uno, a partir del 25% se considera beneficiario controlador, aunque sean tres en las mismas características, los tres tendrán el beneficio final y conforme a la redacción del artículo, se considera beneficiario controlador los tres. Acuérdense que dice la ley persona física o grupo de personas físicas. Buenas tardes, preguntas en términos del 18, fracción cuarto, ya no es necesario mandar avisos en cero. No, sí, sí es necesario. Siempre no sale lo de avisos en cero en el 18, pero sí está, se mantiene a la fecha en las reglas de carácter general. No traigo ahorita el fundamento, pero avisos en cero deberemos seguir mandando. No lo agregan al 18, eso sí estoy seguro, pero sí se tienen que mandar los avisos en cero. Si se protocoliza un acta de asamblea de una persona moral que no implique modificación en el capital, ¿también es sujeta de aviso? No, absolutamente no. Únicamente son actividades vulnerables, la constitutiva y las asambleas o las protocolizaciones donde conlleve una modificación al capital social. Si cambias administrador único, modificas objeto social, cambias alguna parte del estatuto que no afecte la participación accionaria y la participación del capital social, no está considerada actividad vulnerable. Y creo que nada más. Pues Jorge, es a tus órdenes, Carlos. Jorge, pues muchísimas gracias. Veo ahí que hay mucha gente interesada, incluyéndome a mí, de que esto se suba y que podamos de alguna manera seguir interactuando en dudas y situaciones. Me queda claro que tenemos que esperar a que salgan las reglas de carácter general y algún criterio en especial de la autoridad, ¿no? Se puede matizar algo de esta reforma. Ojalá, y lo único que sí debemos estar conscientes que en cuanto se publique, al día siguiente cambian nuestros umbrales de aviso. Eso sí, no vamos a esperar reglas de carácter general. No, Umbrales de eso sí. aviso, umbrales de aviso, al día siguiente de la publicación ya se modifican. Sí, de hecho debemos estar ahorita con toda la precaución, ¿no? Ya, Sí, desde ya. sí, ya. Yo he estado revisando desde la semana pasada he estado revisando el diario oficial todos los días y hasta hoy al mediodía no se había publicado. Bien, pues a nombre del Consejo Directivo y de todos los colegas, eh, de todos los notarios del Estado y el personal de las notarías, Jorge, muchísimas gracias como siempre y podríamos después volver a tocar este tema a lo mejor en un ciclo de conferencias de un fin de semana, ¿no? Para tratar de hacerlo incluso presencial y dar la oportunidad de mayor diálogo. No sé qué te parezca. Con muchísimo gusto y yo de manera independiente, yo me reitero a la orden de cada uno de mis colegas, de cada uno de ustedes, en lo que esté a mi alcance responder y por teléfono, mensaje o como sea, con mucho gusto puedo apoyar. Bien, pues buenas tardes a todos. Jorge, muchísimas gracias y seguimos pendientes.